Hola, soy Ana Ruiz de AR Conscientemente. Y yo soy Camila Peláez de Ser Mamá Esencia. Y les damos la bienvenida a ¿Y qué más es posible? Hoy hablaremos de un tema muy interesante que es puntualmente las creencias que nos limitan y que quizás vemos como buenas o no tan buenas y que también nos limitan. Claro, y es muy importante, Cami, antes de iniciar con el tema de hoy, recordarles a quienes estén viendo este tercer capítulo. En el primero hablamos un poco de las barras de Access y de esta metodología y esta herramienta, cómo nos funciona y cómo nos permite desbloquear esas creencias limitantes. En el segundo capítulo tuvimos una invitada súper especial que, si no lo han visto, les recomendamos que vayan y lo revisen, porque tenemos un testimonio de alguien real que ha podido vivir esta herramienta o esta terapia y ha empezado a transformar su vida. Así que en este tercer capítulo nos vamos a enfocar en eso, en hablar de esas creencias limitantes y cuáles son esas creencias particularmente que podemos empezar a desbloquear con barras. Y si bien podemos desbloquear todo lo que queramos, desde el consciente, desde el inconsciente, hoy vamos a tocar particularmente dos que sabemos que por la época y que son las que más, digamos, pueden estar acompañándonos en nuestro día a día, desde esa limitación o desde esos bloqueos que a veces no nos permiten ir hacia donde queremos. Pues quisimos traer solamente esas dos por hoy, pues para poderlas profundizar un poco más. Sí, y sobre todo porque también nos pidieron eso, o sea, en nuestras redes sociales de Ani, que ya la dijo, AR Conscientemente y Ser Mamá Esencia, e incluso en la red social de nuestro podcast, que es ¿Y qué más es posible podcast?, también nos pidieron un poquito más de profundizar en esas creencias, y acá que también sea la oportunidad de que ustedes interactúen con nosotros y nos digan qué quieren saber, qué quieren profundizar, si hay alguna pregunta que quieren que resolvamos en un podcast maravilloso. Recuerden que estamos en Spotify y en YouTube. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Súper importante mencionar la primera, del dinero. Hablamos del dinero. Y sabes que, Cami, antes de hablar de la primera creencia limitante, empecemos también quizá por contarle a quienes nos escuchan o a quienes nos ven qué es una creencia limitante y por qué nos limita una creencia. Porque a veces pensamos que solamente es la limitante o la creencia negativa o la que sabemos que tenemos un bloqueo con ella, pero hay creencias positivas o conducentes o, digamos, creencias un poco más potenciadoras, como por ejemplo, no sé, yo soy responsable, y es una creencia que tenemos, pero que también nos limita. ¿Por qué? Porque cuando sentimos que somos muy responsables, y aunque eso es muy bueno y aunque eso es muy positivo, muchas veces no nos permite disfrutar, descansar, explorar, divertirnos, porque la creencia de ser responsable impide o bloquea esa otra parte que es la del disfrute. Total. Y la del fluir. Total. Sí, y además también porque, si bien, y voy a conectarlo un poquito con lo que lo dices, por lo general como seres humanos buscamos sanar lo que no es tan bueno, ¿cierto? Que son esas creencias que nos limitan. También existe la posibilidad de, cuando borramos esas creencias que nos limitan, implantar creencias que nos ayuden a cumplir un objetivo específico de la vida, de las relaciones, específicamente, por ejemplo, la del dinero, que vamos a mencionar un poquito, sobre todo porque acabamos de pasar un taller maravilloso que tuvimos el fin de semana pasado y hablamos de eso, de cómo reprogramar esa relación con el dinero. El dinero, como Ani lo decía, es un punto fundamental, sobre todo en estas épocas de querer dejar atrás, porque se cierra el año y qué bueno empezar el próximo año, que es nuevo, borrando todo eso. O sea, coger ese borrador mental que le digo yo y decirle bye bye a lo que no me sirve y darle la bienvenida a lo que me sirve. Entonces, también súper importante que sepamos que, aunque hay, como decía Ani, esas creencias que nos limitan o que pensamos que son negativas, también están las positivas que también influyen negativamente en nuestra vida. Claro, y no solo influyen, digamos, negativamente, sino que es a eso, como que nos limitan y nos bloquean. ¿Desde dónde? Desde quizá no conseguir más. Y el dinero sabemos que es un tema súper susceptible, y en estos días nos decían como, no, es que todo el mundo está haciendo talleres del dinero, todo el mundo en esta época quiere manifestar más y trabajar con el dinero, y particularmente diciembre es una época en la que el dinero se ve más afectado, quizá más escaso, porque hay que hacer mil cosas, hay que comprar regalos, hay que comprar traídos del Niño Dios para los que tenemos hijos, ¿cierto? Entonces alcanza para un montón de cosas a lo que le damos prioridad, pero también para la fiesta, para la familia, para todas estas festividades y demás, pero en temas particulares donde quizá es importante empezar a ver si yo invierto en mí, si no invierto en mí, que particularmente ha sido muy bonito en los últimos años lo que nos ha pasado como terapeutas, y es que es una época que realmente se mueve muy bien porque la gente quiere
terminar bien el año. Total. Y empezar bien el año también desde ahí. Pero el dinero siempre es como esa limitante, o la sola palabra es como, no tengo dinero, no tengo plata para esto, ahora no puedo invertir en esto, sí, pero entonces después, sí, pero más adelante, o si no tengo esto, no puedo realizar esto, yo me quiero ir de viaje, pero ¿con qué me voy a ir de viaje? Pero necesito descansar, pero entonces ¿cómo descanso? O sea, el dinero siempre va a ser una palabra que nos va a llevar automáticamente, la gran mayoría de las veces, como a esa limitación, ese bloqueo. Total. Si tengo, ¿en qué me lo gasto? ¿Cómo no me lo gasto? Si lo disfruto, si no lo disfruto, o si no lo tengo, pues porque no lo tengo finalmente. Sí, y también es muy importante, preguntas que nos hacían es, ¿cómo sé que tengo una creencia? Y algo que nos pasó muy bonito en el taller del dinero fue acercarnos a los niños que tenemos a nuestro alrededor o que teníamos a nuestro alrededor y hacerles esa pregunta, o sea, ¿qué pensaban sobre el dinero? Y háganla con las personas, no necesariamente con niños, háganla con la persona que tienen a su alrededor a ver qué piensa y qué siente sobre el dinero. Y se van a dar cuenta que en la forma como verbalizamos, actuamos y sentimos en relación a eso, van a detonar creencias. El simple hecho de, por ejemplo, mi hijo en ese ejercicio que hicimos, cuando yo le pregunté, se me fue hasta el lado gráfico, es que es un papel, es que es amarillo, es que se puede comprar cosas caras, entonces uno empieza a ver y a entender qué creencias tengo, buenas o no tan buenas, que igual el tema del adjetivo bueno o no tan bueno es un juicio que le damos cada uno, pero al final de cuentas es detectar desde la manera como hablamos, cómo nos comportamos, cómo socializamos con el otro, encontrar si existe alguna creencia que nos limita. Claro, y conectando con eso que dices y retomando un poco lo que vivimos en el taller, que fue la verdad un espacio absolutamente mágico, expansivo, detonador también de un montón de emociones y de un montón de situaciones que la gente quizá venía con una expectativa de sí, quiero más dinero posiblemente y quiero trabajar mi relación con el dinero para que me llegue más, pero no sabían que lo que iban a encontrar era mucho más profundo de sanar relaciones con papá y mamá particularmente, que es desde donde traemos como toda esta información en el transgeneracional y en el sistema colectivo familiar, quién se lo gasta, quién no se lo gasta, quién lo disfruta, quién no lo disfruta, quién lo almacena, quién lo provee. Entonces, muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, yo posiblemente no tengo nada con el dinero, ¿cierto? O yo no tengo creencias porque a mí me va muy bien y porque tengo mucha plata. O porque tengo mucha plata, o porque me llega con mucha facilidad. Pero es que como llega se me va. Entonces venga que aquí hay que revisar una creencia muy posiblemente desde el inconsciente que te esté provocando que si bien lo recibes, inconscientemente necesitas también deshacerte de él, como si estuvieras generando como un rechazo y un no merecimiento desde poderlo retener y desde poderlo cuidar y almacenar y digamos utilizarlo para lo que realmente es, que es el disfrute y crear una relación supremamente sana y bonita con el dinero. Sí, porque al final de cuentas también, como decías tú, viene de un tema transgeneracional que quizás no es mío, quizás yo estoy percibiendo y que quedó anclado en mi inconsciente, pero también de cierta manera cuando yo empiezo a detectar de dónde viene, por qué viene, cómo actúo, qué emociones estoy sintiendo, tengo que, por así decirlo, desbloquear esas emociones, empezar por ahí, filtrar, entender, comprender, que incluso ese día me dejó marcado algo, y era que yo decía mucho una palabra, pues, y aquí Ana y yo decimos, somos terapeutas en borrador, creo que en todos los episodios van a escuchar eso, cambié, por ejemplo, en mi vocabulario la palabra entender por comprender. Y ese día lo entendí, y lo entendí porque es que no entender va desde lo racional, y muchas veces ese tema de creencias y bloqueos emocionales van desde el sentir, desde el comprender, y eso es lo que nos falta, comprender cómo estamos actuando, por qué lo estamos haciendo, de dónde viene y demás, para poder empezar a expandir en un nivel de conciencia distinto y poder quitar esas creencias que nos limitan, sean buenas o malas, para implantar otras que nos permitan expandir la conciencia. Total, y pensando aquí mientras hablabas de eso, como que yo decía, bueno, ¿cuáles son esas creencias que a todos de pronto nos pueden acompañar, particularmente en el tema del dinero? Y tenemos verbalizaciones o dichos, ¿cierto? Desde nuestra cultura también que han sido súper aprendidos, como el con el que tú venías de es mejor tener amigos que plata, y uno dice, no, es mejor tener amigos con plata y plata, ¿cierto? Entonces, empezar también a evaluar dentro de cada uno de nosotros, cuando estén escuchando esto, yo qué creencias tengo sobre el dinero, que si bien me va bien, maravilloso, pero aunque me vaya bien, tengo creencias sobre el dinero. Por ejemplo, a mí me va bien, es una creencia sobre el dinero, o yo soy muy abundante, es otra
nuestra creencia sobre el dinero. Y van a estar quizá preguntando, pero ¿y eso cómo va a ser negativo? ¿O cómo me va a bloquear eso? Muchas veces también en ese lado o en esa polaridad positiva, ¿qué puede suceder? Pues que como me va bien, no necesito más. Exacto. Como estoy cómodo o como estoy tranquilo o como me está fluyendo, pues no busco quizá nuevas posibilidades y viene aquí otro juicio o otra etiqueta y es entonces es avaricia, entonces quiero más, entonces soy extravagante y desde ahí miren todo lo que se va detonando y se va, digamos, como dividiendo en función de estas creencias del dinero. Algo tan simple como uniéndolo a eso que me parece muy, muy bonito y muy importante resaltar y subir el volumen es cuando nosotros nos entendemos y comprendemos cómo hablamos, cómo actuamos, empezamos a descubrir muchas cosas, simplemente cosas como no cojas esa plata que está sucia, lávate las manos que acabaste de coger plata. Eso es muy potente. ¿Quién dijo que la plata está sucia? Entonces miren desde el inconsciente, claro, está sucia, ¿por qué? Porque pasa de mano en mano, pero decir y meter en el inconsciente que es sucia, entonces ¿de dónde viene? Es malo, entonces empieza todas esas creencias que limitan porque el simplemente hecho de decir, y por ejemplo yo lo practico mucho con mis dos hijos que tienen 5 y 2 años, yo ya no les digo, están cogiendo mi billetera, antes yo les decía, no cojas eso que es sucio, ya no, ya dejo que la toquen y cuando sea el momento le lavo las manos, sin tenerles que decir que la plata es sucia. Entonces algo tan simple como lo que puede generar y detonar en el inconsciente de ellos, que son pequeños y que están percibiendo y que se les está quedando un montón de cosas ahí. Sobre todo porque recordemos, Cami, y ahí es importante eso y es el inconsciente es literal. Sucia es igual a sucia. Da igual el sucio que yo le esté diciendo a mi inconsciente. Él es como que, ok, copio, sucio. Es sucia. Significa que no la puedo tener, que no la puedo coger, que no la puedo recibir. Incluso a mí cuando me pagan en efectivo, yo hago un ejercicio real y yo sobo con los billetes el cuerpo porque realmente es el agradecimiento, la gratitud y el aprender a recibir desde el merecimiento. O sea, nada de sucio. Sucio, quién sabe qué otras cosas, ¿cierto? Pero realmente es muy bonito cuando uno se empieza a ser consciente de cómo se empieza a relacionar desde ese sistema de creencias. Otra frase que se nos viene mucho es la plata no nace de los árboles. Sí. Y uno con los hijos, obviamente pues cuando uno ya tiene 2 hijos, entonces para qué alcanza, para qué no alcanza, y empieza uno como a medir y empieza a jugar un poco también como en esa forma del disfrute para las vacaciones o para el helado o para el cono. Sí, ¿cuándo no? Exacto, pero entonces los niños de ahora que cada que salen quieren comprar de todo y yo quiero esto y esto y esto, entonces cuando pone uno esos límites de sí o no, con base en qué, en el sistema de creencias de uno. Y lo que tú decías ahora de tu hijo es muy bonito cuando uno ve en los niños que los niños no tienen límite, todo lo quieren comprar, y dice, es que usted se cree rico, es que usted quiere comprar de todo, sí. Realmente sí, porque es que esos somos merecedores por naturaleza, y yo siempre digamos que lo comparo, en el taller lo comparábamos ayer en un live que hicimos, que estábamos mencionando también el taller y las barras de Access. Yo siempre el dinero lo comparo con el aire. Ah, sí. Súper importante. ¿Quién se levanta diciendo, espérate, cuánta capacidad tengo hoy para respirar, cuánto aire voy a poder, si lo voy a tener, si me va a alcanzar, si no, tengo un día largo, más extenso, menos corto? O sea, como que uno no piensa en eso, uno es merecedor de tener aire, sabe que ahí está, confía plenamente en que está ahí, uno lo hace, digamos, de manera automática, y el dinero es exactamente igual. Siempre está, siempre hay para todos, siempre alcanza, y algunos dicen, yo no sé a mí cómo me llega, pero me llega y lo logro, ¿cierto? Entonces, empezar a mirar también que esas creencias que muchas veces tenemos nos van condicionando y creamos una vida o un estilo de vida, particularmente desde el dinero, o desde la escasez, o desde la limitación, o desde la abundancia, y aquí vamos como cerrando el tema del dinero con algo, y es, si todos hemos escuchado, la plata trae plata. Ah, sí. ¿Y por qué los que tienen plata o dinero o son abundantes pues atraen más? Porque no se están preocupando si les alcanza, si no les alcanza, si tienen o no tienen, sino que lo van creando por naturaleza, y creo que esa es la palabra más bonita con la que también cerramos ese taller, y fue crear, ¿cierto? La capacidad de crear una vida en abundancia, en riqueza y en prosperidad, en función de, digamos, como esa relación con el dinero. Exacto, ahí iba, porque para empatar ya con la siguiente creencia, y es el dinero hay que verlo como una relación más, ¿cierto? Una relación más en la que fluye, en la que eres atractivo para el dinero, pero el dinero también es atractivo para ti, y que en una relación de pareja o lo que sea, tú
abonas el terreno, lo construyes, o sea, como que haces un ambiente positivo. En cambio, si estás en un ambiente de queja, de que nada me llega, de preocupaciones, de miedo, ¿qué persona en una relación no se aburre así? Entonces, también el dinero hay que verlo como una relación. Entonces, para empatar un poquito con la siguiente creencia que viene, es el tema de las relaciones, que muchas veces sea relaciones de pareja, sea relaciones con mis padres, sea relaciones de cualquier tipo, también existen un montón de creencias que nos limitan en ese tema de relacionamiento. Un tema, y ya me voy a meter un poquito en el tema transgeneracional y demás, es una cosa es sanar ese vínculo, que otra cosa es tener automáticamente una relación perfecta y sana, ¿cierto? Cuando yo lo sano, cuando yo me sano, yo ya empiezo a tener una relación distinta conmigo, con el otro. Si se sanó y se resolvió, maravilloso, pero sanar el vínculo es muy importante. Entonces aquí lo empato con esa creencia de qué nos limita, por ejemplo, en el tema de las relaciones. Yo creo que nuestra manera de ser educados es lo que condiciona, más que nos limite, nos condiciona, sí. Y yo lo llamo adoctrinamiento, sí. ¿Cierto? Y es como cuando somos pequeños, pues vivimos bajo las normas de papá y mamá. Sí, como esa programación. Exacto, o bajo las normas, digamos, de ese hogar, ¿cierto? A veces es con abuelos, a veces con tíos, o sea, las personas que nos acompañen, de los cuidadores, pero finalmente eso es lo que nos lleva a buscar un modelo de cómo me relaciono yo con las demás personas, con base en lo que yo haya visto con esos cuidadores, o con base en lo que yo haya visto de papá y mamá juntos, o si no tuve papá y entonces estuvo ausente en el hogar, o si mi mamá trabajaba mucho. O sea, todas esas cosas que yo voy percibiendo, que vamos percibiendo en esos 7 primeros años de vida, es lo que delimita o lo que enmarca, digamos, ese sistema de creencias. Entonces, ¿por qué se va a ver reflejado en lo que tú decías ahora de las parejas, o de los hijos, o de los padres? Pues porque la primera relación que tenemos es con ellos, total, con nuestros cuidadores y con nuestros padres, y eso va a determinar estrictamente, digamos, como con absoluta claridad la manera en cómo vamos a elegir relacionarnos. Como padres vamos a tratar de quizás no repetir esos mismos patrones, sí. Si no nos gustaron, o si nos alineamos a un estilo de educación y nos gustó y nos funcionó, pues vamos a tratar de repetirlo. Entonces siempre vamos a estar por repetición o por reparación en esa metodología de educación. Pero también el tema de pareja, que me parece absolutamente fascinante, y es el otro siempre me va a proyectar todo lo que yo tengo que resolver también con alguno de esos padres. Entonces, y si nos vamos a los padres, también vamos a tener que resolver, como tú decías, el vínculo más no la relación, porque a veces la gente nos dice, cuando trabajamos estos temas de sanar el niño interior, que quizá a veces sea como hablado de más, o como que la gente dice, ay, otra vez sanar el niño interior, yo he hecho 1000 cosas de sanar el niño interior y no he logrado sanar el niño interior, y no es sanar con papá o mamá, o a veces la gente nos dice como, ay, no, si me tenés que poner a hablar con mi papá, con mi mamá, no lo voy a hacer, y realmente no es con ellos, es sanar la relación que yo tengo de mi sistema de creencias, de lo que yo percibí de ellos, ¿cierto? Porque papá o mamá no van a cambiar, vivos o no tan vivos, ¿cierto? O sea, que estén ya en otro plano. Y aunque ellos no vayan a cambiar, pero yo sí tengo la capacidad de cambiar mi mentalidad, mi percepción, mi sistema de creencias con base en lo que estuvo bien o lo que no estuvo tan bien. Sí, sobre todo porque al final tus juicios, tus percepciones son tuyas, o sea, son mías. Lo que yo veo y como yo veo esa relación con mi mamá, con mi papá, con un par, con la persona que tenga esa oportunidad en esa relación, es desde tus juicios, y esos juicios se basan desde tus pensamientos, tus emociones. Esa persona hizo lo que pudo con las condiciones que tenía. Entonces, al final de cuentas, es un poco de comprensión para interiorizar, y ya interiorizando yo ya puedo desde mi percepción, desde lo que soy yo, empezar a sanar ese vínculo, sobre todo porque es muy importante que sepamos, y acá voy a hablar no tanto de pareja, sino de papá e hijos, de papá y mamá, venimos de un 50% de mamá y un 50% de papá. Eso es innegable. O sea, en tus células hay un 50 mamá, un 50 papá, sea que uno de los dos estuvo presente o no. Entonces, por eso es tan importante sanar ese vínculo, independientemente de que vaya una relación o no, ¿cierto? Y también, o sea, en el tema de los hijos son los llamados a hacer esos detonantes. Por ejemplo, a mí particularmente me pasó de detonarme esas heridas de infancia que yo decía, cuando tú decías ahorita, no quiero ser la mamá que tuve por X o Y motivo, y me presionaba en ese sentido. Entonces también nos autoexigimos en el hecho de no hacer las cosas porque no quiero que se repita, o hacerlas porque me gustó mucho y quiero ser así. Eso a veces también, y une mucho con al principio con lo que tú decías, o sea, es lo que me limita o lo que no me limita
sino que sigo haciendo porque creo que está bien y no necesariamente está bien. Y pongamos ejemplos de nuestra vida personal, que creo que es lo que más conecta y lo que más de pronto la gente puede decir, ay, a mí me pasó, ¿cierto? Diciendo un poco de eso, mientras tú hablabas, yo pensaba, yo decía, sí, yo seguí el mismo patrón o el mismo modelo quizá de mi papá, me alineé a su estilo de educación, con estructura, con disciplina, con metodología, y de pronto rechacé un poco ese estilo de mi mamá, más flexible, más relajada, menos comprometida, como que todo le daba igual lo que mi papá dijera. Entonces yo dije, no es mi papá el bueno, mi mamá es la no tan buena. Entonces yo conseguí, digamos, como repetir ese patrón de educación, que por eso es tan importante cuando los hijos que nos detonan, porque eso va hacia atrás, o la pareja que está al lado, porque finalmente es el tema de relacionamiento de nosotros las mujeres con papá, y para los hombres el tema con su mamá, ¿cierto? Y yo dije, ay, wow, y me acuerdo mucho de mi hija, la menor, que pues, con el mayor todo fue muy fácil, muy ligero, muy fluido. También pues fui mamá súper joven, entonces quizá no tenía tantas herramientas, y lo que ahorita Cami decía de los papás hicieron lo que podían con las herramientas que tenían, y esto lo hemos escuchado en todo lado, y a veces se nos vuelve muy cliché, pero es que es real, ¿cierto? Yo cuando fui mamá joven, pues muy posiblemente no tenía la capacidad del nivel de conciencia que tenía ya con la segunda, que además ha sido mi detonadora de botones rojos, como lo he dicho en otros episodios, en otros espacios, que con una facilidad me prende y me, digamos, como que me exalta y me lleva a otros extremos y a otros niveles nunca antes vistos, pero que finalmente ella fue la que vino a decirme, además, ¿tú crees que estás siendo así, cuestionándome tal cual? Me dijo, ¿tú crees que tú estás siendo la mejor mamá del mundo? ¿Por qué? Y me saca un listado de cosas, y yo era como que, entonces, ¿qué es ser buena mamá si no es eso, cierto? Y cuando yo hago un alto en el camino, con las herramientas que hoy ya tengo, obviamente eso fue apenas hace 2 años, y yo digo, wow, y entonces, ¿tú qué esperas de una mamá? Y me dice, esto y esto, o sea, cosas completamente diferentes. Yo estaba muy enfocada en el hacer, en levantarme, organizar el almuerzo, la comida, lleve, traiga, suba, baje, sea el chofer, todo, y ella lo último que necesitaba era eso. Me dijo como, quiero que me abraces y me preguntes cómo me fue en el colegio, y dije, además está buscando mi femenino, que claramente era yo más desde el masculino, y dije, y yo estoy tratando de ser la mamá que no tuve, porque mi mamá en su personalidad más tranquila y más relajada, pues dejaba que yo hiciera, que me defendiera sola en la vida, y no estuvo, y con esto no la estoy criticando, porque si van a mi Instagram se van a dar cuenta lo bonito que tengo, digamos, como con ella en uno de los posts y de las cosas que yo más rescato de sanar mi relación y mi vínculo, porque sané las dos, mi relación y mi vínculo con ella, comprendiendo que lo que ella estaba haciendo no era mal, que yo lo había percibido mal. Desde tus juicios. Desde mis juicios, pero sobre todo por eso es tan importante conocernos desde la personalidad. También. Entonces yo entendí que mi personalidad era digamos, X, y que necesitaba una cosa de ella, y que mi hija vino a detonarme eso. Entonces es muy bonito ver cómo yo voy sanando esas relaciones en función de hacerme consciente de esos juicios y de esas creencias. Sí, y aquí, esto es un tema extenso, ¿cierto? Y es un tema que a mí personalmente me apasiona mucho, porque acompaño mamás, acompaño a esas mujeres que quieren dar la mejor crianza a sus hijos. Yo creo que este es un tema que podemos llevar más adelante, un episodio más profundo, sobre todo el tema de las heridas de infancia, quizás, que es algo que veo que la gente pide y necesita y requiere, sobre todo en estos momentos. Entonces lo puedo llevar a un punto más. Saben que pueden escribirnos a Ani y a mí en las redes sociales, a Aire Conscientemente y Ser Mamá Esencia, o en nuestras redes sociales del podcast, y que más es posible podcast, para que si quieren, desean sesiones personalizadas, un tema de profundidad, o estar pendiente de los talleres próximos, de próximos episodios. Entonces ahí estamos súper conectadas y súper pendientes a que nos escriban. Súper, Cami, me encantó el espacio de hoy, porque hicimos, digamos, como 2 puntos que para nosotros son importantes dentro de lo que manejamos: el tema de las creencias sobre el dinero, que por aquí tenemos unos libros, que para cerrar me parecería importante poder hablar un poco de ellos, y el tema de las relaciones, que es como todos nos tenemos que relacionar, o sea, somos seres relacionales por naturaleza. Entonces lo que tú dices, quizá esto se nos abre también la posibilidad de seguir profundizando como en estos temas y en estas cosas tan bonitas para resolver y sanar esas heridas de infancia. Sobre todo porque la relación más importante que tenemos que tener es con uno mismo. De ahí tiene que partir
todo, listo. Y bueno, ya que mencionaste los libros que se me estaba como olvidando, acá tenemos unos libros maravillosos que nos han permitido construir a Ani y a mí, desde lo personal, desde lo terapéutico, la relación con el dinero. Entonces, acá les dejamos, personalmente les voy a mencionar rápidamente, los que estén interesados, nosotros vendemos estos libros tienen herramientas, dan una amplitud de conciencia importante, ejercicios, ayudan, es un acompañamiento muy bacano que da en este tema de limitaciones, sobre todo en el dinero. Entonces este es maravilloso. Campeón. Este es campeón. Ani y yo lo tenemos, se llama La riqueza correcta para ti. Esta se nos volvió, ¿qué? Una Biblia. Sí. Es como una Biblia para Ani, para mí. Yo lo he leído por ahí 4 veces, 3 veces. Ani seguramente también. Todos son absolutamente maravillosos en expansión de conciencia y en desbloquear lo que se tenga que desbloquear referente al dinero, especialmente. ¿Por qué? Porque acabamos de tener el taller, lo vendimos muchos libros en ese taller, entonces los dejamos aquí como una cuñita. Este también me gusta mucho, Cami, es el dinero no es el problema, tú lo eres, ¿cierto? Es como llevar esa relación con uno mismo, que si bien esta es la Biblia de nosotros, este también es un libro que te cuestiona y te empieza a dar herramientas de destruir la vida que tienes en función de la relación con el dinero y empezar a crear una nueva vida desde ese relacionamiento. Y este último que me encanta, cuando hay personas que están como en este tema de la deuda o que acostumbran a vivir todo tarjeteado, todo lo pago después, todo diferido, que realmente es una manera de relacionarnos también con el dinero a través de esa deuda, pues es un libro también maravilloso que tiene muchísimas herramientas y es de una autora maravillosa también de este tema de Access Consciousness. Y sobre todo porque cuando tú lo dijiste, es como aprender a darle una visión distinta a una situación que quizás es compleja desde nuestro juicio, es negativa desde nuestro juicio, entonces darle como una mirada distinta al tema de la deuda. Entonces, cómo salir saliendo de la deuda gozosamente. Entonces, si están interesados, a la orden nos pueden escribir y ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.